A pesar de que los Chapitos figuran entre los capos de la droga más famosos del mundo, gran parte de su vida personal ha permanecido rodeada de misterio, hasta ahora. Cuando la violencia estalló en las calles de Sinaloa y las autoridades se acercaron a Ovidio Guzmán, una sola llamada telefónica de la esposa de Ovidio fue suficiente para orientar a los agentes en la dirección correcta. En este vídeo desvelaremos el contenido de esa llamada crítica entre Ovidio y su esposa, revelando cómo influyó en los caóticos acontecimientos que se desarrollaron dentro de sus vidas. La llamada telefónica que condujo a la captura de Ovidio Guzmán se ha convertido en uno de los momentos más intrigantes y debatidos de la actual batalla contra el narcotráfico en México. Según los informes, fue una llamada de su esposa, Adriana Meza Torres, la que selló su destino. La mañana del 5 de enero de 2023 reinaba el caos en Jesús María, Sinaloa. Las calles se llenaron de disparos, vehículos militares y helicópteros, mientras las autoridades lanzaban una operación masiva para capturar al hijo de El Chapo, Ovidio, también conocido como El Ratón. En medio de este caos, una de sus hijas comenzó a sufrir un grave ataque de pánico, abrumada por la violencia que rodeaba su hogar. Temiendo por la seguridad y el bienestar mental de su hija, Adriana tomó una decisión desesperada. Cogió el teléfono y llamó a Ovidio, informándole del estado de su hija y rogándole que volviera para cuidar de su familia. Sin embargo, este acto condujo involuntariamente a la perdición de Ovidio. Ovidio, preocupado por la seguridad de su hija, decidió regresar a Jesús María, sin saber que sus movimientos estaban siendo estrechamente vigilados. Nada más llegar, las autoridades le acorralaron y le capturaron en lo que más tarde se describiría como una operación meticulosamente planificada. Esta llamada, que pretendía aliviar a un niño asustado, puso a Ovidio Guzmán en manos de la justicia. Adriana Meza Torres, a menudo conocida como la nueva reina del cártel de Sinaloa, es una figura rodeada de misterio y poder. Hija de Raúl Meza Ontiveros, antiguo lugarteniente del cártel de Sinaloa y esposa de uno de sus miembros más conocidos, ha sido una pieza clave en las operaciones del cártel. Sin embargo, esta fatídica llamada marcó un punto de inflexión, no solo en su vida, sino también en la lucha contra el crimen organizado en México. Adriana Meza Torres, ahora conocida como la nueva reina del cártel de México, se ha convertido en una figura poderosa dentro del famoso cártel de Sinaloa, un papel que ha consolidado gracias a su matrimonio con Ovidio Guzmán López. Su ascenso al poder es una mezcla de profundos lazos familiares con el crimen organizado y su creciente influencia en las operaciones del cártel. A sus 30 años, Meza Torres se ha labrado una reputación como capo del ala de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Según The Times UK, se ha consolidado como alguien que puede influir decisivamente en las actividades del cártel. Esta nueva autoridad es evidente en su presencia en las redes sociales, donde hace alarde de un estilo de vida glamuroso, compartiendo publicaciones y vídeos llamativos en plataformas como TikTok. En estas publicaciones se refiere audazmente a sí misma como la esposa del jefe, un título que no solo refleja su vínculo matrimonial, sino también su importante papel en la jerarquía del cártel. El papel de Adriana dentro del cártel de Sinaloa llamó la atención del público por primera vez en 2019, cuando su marido Ovidio fue arrestado inicialmente. Fue durante este tiempo que las autoridades mexicanas comenzaron a reconocer los roles críticos desempeñados por Meza Torres y otras mujeres en las operaciones diarias del cártel. Esta revelación llevó a las autoridades a congelar sus cuentas bancarias, señal de que eran conscientes de su implicación. Sus vínculos con el mundo del narcotráfico no se limitan a su matrimonio. Adriana Meza Torres también está considerada de la realeza del narcotráfico por su linaje. Su padre, Raúl Meza Ontiveros, conocido como el M6, fue un alto mando del cártel de Sinaloa y lugarteniente de confianza de Ismael El Mayo Zambada, ex mano derecha de El Chapo. Sin embargo, la vida de su padre se truncó en un tiroteo en 2007 en Culiacán, Sinaloa. La tragedia no acabó ahí para Adriana. Su hermano, César Raúl, conocido como el Mini M6, también murió en un enfrentamiento armado con tan solo 18 años. A pesar de estas pérdidas personales, el matrimonio de Adriana con Ovidio Guzmán López la afianzó aún más dentro de las operaciones del cártel, marcándola como una de las figuras femeninas emergentes en el mundo del narcotráfico mexicano, dominado por los hombres. Ovidio, a menudo identificado como el jefe de la división de fentanilo del cártel de Sinaloa, también es conocido por producir más de 3.000 kilos de metanfetamina al mes, según el Departamento de Estado estadounidense. Su detención en enero de 2023, tras un dramático enfrentamiento con las fuerzas mexicanas, marcó un momento importante en la lucha contra el cártel. El ascenso de Adriana Meza Torres refleja la trayectoria de otras notables narcorreinas asociadas al cártel de Sinaloa.
Emma Coronel Aispuro, la esposa de El Chapo, es quizás la más famosa de estas mujeres, conocida por su papel en ayudar a su marido a escapar de la cárcel en 2015. También está Clara Elena Laborín, una ex reina de belleza que se convirtió en la jefa del cártel de los Beltrán Leiva tras la detención de su marido. Ovidio ha sido descrito como un personaje raro dentro del cártel de Sinaloa, en gran parte debido al profundo amor y lealtad que ha mostrado hacia Adriana, incluso frente a numerosos desafíos en su relación. A diferencia de la imagen estereotipada de un líder de cártel de corazón frío, los profundos lazos emocionales de Ovidio con Meza Torres lo han diferenciado, convirtiéndolo en una anomalía en un mundo dominado por el poder y la violencia. El afecto de Ovidio por Adriana se describe como raro e intenso, lo que le convierte en una figura única dentro del cártel. A pesar de los numerosos problemas y conflictos que surgieron en su relación, incluidos los altercados físicos iniciados por Adriana, Ovidio le fue siempre fiel. Su relación, que floreció a la sombra de la profunda implicación de sus familias en el tráfico de drogas, se enfrentó a importantes pruebas, sobre todo debido a la fuerte personalidad y los celos de Adriana. Las fuentes revelan que Ovidio se sentía a menudo abrumado por la intensidad de su relación e incluso pedía consejo a su padre, El Chapo Guzmán, en momentos emotivos. Esto resulta especialmente irónico, dada la tumultuosa historia de El Chapo con las mujeres. Esto nos hace sentir curiosidad por lo que ocurre en la vida de Ovidio. La vida de Ovidio. Ovidio Guzmán López, uno de los infames hijos de Joaquín, El Chapo Guzmán, nació en un mundo de contrastes. Sus primeros años de vida fueron una mezcla de lujo inimaginable y la sombra del famoso imperio criminal de su padre. Nacido en el corazón del cártel de Sinaloa, en el noroeste de México, Ovidio creció alejado de la cruda realidad del tráfico de drogas que dominaba su padre. A pesar de la infame reputación de su padre como capo de la droga, Ovidio creció en el regazo del lujo, a cientos de kilómetros del caos. Su madre, Griselda López Pérez, estaba decidida a proporcionar a su hijo una vida que reflejara los escalones más altos de la sociedad. Lo matriculó en un colegio católico de élite para chicos en el lujoso barrio de Jardines del Pedregal, uno de los enclaves más exclusivos de Ciudad de México. Todas las mañanas, el joven Ovidio era conducido en taxi a esta prestigiosa institución, un marcado contraste con la vida de muchos niños en México. Jardines del Pedregal es conocido por sus opulentas mansiones, exuberantes jardines y un estilo de vida que atiende a las familias más adineradas del país. Es un lugar donde los hijos de políticos, magnates de los negocios y famosos reciben su educación. Para Ovidio, este entorno era un capullo de privilegios que le protegía de la dura realidad de las actividades delictivas de su padre. Su madre, Griselda, tenía grandes esperanzas puestas en su hijo. Quería que entrara en la sociedad burguesa, cursara estudios superiores y tal vez se labrara una carrera respetable, alejada del narcotráfico. Sin embargo, la sombra del Chapo se cernía sobre la vida de Ovidio. Cuando tenía 11 años, en el año 2001, su vida dio un giro radical. Su padre, El Chapo, había sobornado a los guardias de la prisión y se había fugado de una cárcel de máxima seguridad. Esta audaz fuga obligó a la familia a trasladarse a Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. Fue un traslado que acercaría a Ovidio al corazón del imperio de su padre. Culiacán, conocido como el bastión del cártel de Sinaloa, era un mundo aparte de las refinadas calles de Jardines del Pedregal. Allí, Ovidio conoció el funcionamiento interno del cártel y fue testigo directo del poder y la influencia de su padre. A pesar del cambio de entorno, la vida de Ovidio seguía siendo de lujo. La familia Guzmán vivía en casas opulentas, rodeada de riqueza y privilegios. A medida que Ovidio crecía, las expectativas depositadas en él cambiaban. Cuando cumplió 18 años, ya se había unido al cártel de Sinaloa a instancias de su padre. Trabajando junto a su hermano mayor, Joaquín, Ovidio se introdujo en el mundo del tráfico de drogas y las operaciones de los cárteles. Sus hermanastros, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, también estaban profundamente arraigados en el negocio familiar. Juntos, eran conocidos como los Chapitos. A pesar de su implicación en el cártel, Ovidio nunca perdió de vista su educación en el lujo. Siguió disfrutando de las cosas buenas de la vida, desde ropa de diseño hasta coches de lujo. Su vida era una paradoja, una mezcla de opulencia y peligro. A diferencia de la mayoría de los líderes de los cárteles, que quieren que sus hijos lleven un estilo de vida burgués y reciban una buena educación, Ovidio estaba profundamente involucrado en el negocio familiar. Su padre, El Chapo, cumple actualmente cadena perpetua por asesinato y narcotráfico en una prisión de alta seguridad de Colorado. El Chapo
ha suplicado en repetidas ocasiones al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que intervenga por las condiciones de la prisión que supuestamente le han dejado sufriendo. La vida temprana y la educación de Ovidio dibujan el retrato de un joven atrapado entre dos mundos. Por un lado, creció en un entorno de privilegio y lujo, protegido de las duras realidades del imperio criminal de su padre. Por otro, se vio inevitablemente arrastrado al peligroso mundo del cártel de Sinaloa, siguiendo los pasos de su padre. Su historia es un testimonio de las complejidades y contradicciones de crecer como hijo de uno de los capos de la droga más famosos del mundo. A medida que Ovidio Guzmán López pasaba de la adolescencia a la edad adulta, su papel dentro del cártel de Sinaloa se hacía cada vez más prominente. Cuando cumplió 18 años, Ovidio ya se había incorporado a las operaciones del cártel, trabajando en estrecha colaboración con su hermano mayor Joaquín. Esta iniciación marcó el comienzo de su ascenso dentro de una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo. El ascenso de Ovidio en el cártel no fue solo una cuestión de herencia familiar, sino también un testimonio de su habilidad para navegar por las traicioneras aguas del narcotráfico. Junto a sus hermanastros, Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio pasó a formar parte de un formidable trío conocido como Los Chapitos. Estos jóvenes no solo eran herederos del imperio de El Chapo, sino que participaban activamente en su expansión y sus operaciones. A pesar de los peligros inherentes a su participación en el cártel, el estilo de vida de Ovidio seguía siendo de opulencia y extravagancia. Al igual que su padre, Ovidio sentía predilección por el lujo. Era conocido por su afición a los coches llamativos, la ropa de diseño y la vida de lujo. Su vida en Culiacán contrastaba con el bajo perfil de otros líderes de cárteles. La presencia de Ovidio era bien conocida y nunca rehuía hacer ostentación de su riqueza. El lujoso estilo de vida de Ovidio se extendía también a sus relaciones personales. Vivía con su novia, Adriana Meza Torres, que a su vez procedía de una familia del cártel. Adriana, conocida como la nueva reina del cártel de Sinaloa, es hija de Raúl Meza Ontiveros, parte de la vieja guardia del cártel de Sinaloa. Su padre, conocido por su apodo de Lampa M6, murió en un tiroteo en Sinaloa en 2007. La relación de la pareja fue un símbolo del entrelazamiento de las dinastías de los cárteles, lo que cimentó aún más el estatus de Ovidio dentro del mundo criminal. Sin embargo, el estilo de vida de alto perfil de Ovidio y su implicación en el cártel acabaron llamando la atención de las fuerzas del orden. El 17 de octubre de 1919, fuerzas de la Guardia Nacional Mexicana capturaron a Ovidio en su casa de Culiacán. La detención supuso un duro golpe para el cártel de Sinaloa, pero también desencadenó una violenta cadena de acontecimientos. El cartel desató una ola de violencia en la ciudad, quemando coches y tomando rehenes en un intento desesperado por conseguir la liberación de Ovidio. El caos y el derramamiento de sangre provocaron la muerte de 8 personas y heridas a otras 16. Este suceso, conocido como el Culiacanazo o Jueves Negro, obligó a las autoridades a tomar una decisión controvertida. Bajo una inmensa presión, liberaron a Ovidio para evitar más violencia. La decisión de liberar a Ovidio fue respaldada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien subrayó que la captura de un delincuente no valía más que la vida de las personas. Esta medida fue recibida con reacciones encontradas. Algunos la consideraron una decisión pragmática para salvar vidas, mientras que otros la vieron como una capitulación ante la violencia de los cárteles. Sin embargo, la libertad de Ovidio duró poco. El 9 de enero de 2003, solo 4 días antes del viaje del presidente Biden a México para asistir a una cumbre de líderes norteamericanos, las autoridades mexicanas volvieron a capturar a Ovidio. Esta vez, la respuesta del cártel fue aún más violenta. Aparecieron noticias de miembros del cártel disparando contra aviones comerciales que intentaban despegar del aeropuerto internacional de Culiacán y matando a 30 personas en la ciudad. La violencia fue un duro recordatorio del poder del cártel y de su voluntad de utilizar medidas extremas para proteger a los suyos. A pesar del dramatismo de su captura, los expertos sostienen que la detención de Ovidio fue más un teatro político que un golpe significativo al narcotráfico. Sugieren que Ovidio y sus hermanos son, en última instancia, pequeños nodos de una vasta red que continuará sus operaciones independientemente de su captura. Los hermanos controlan diferentes zonas del estado donde cobran un impuesto a los productores de droga. Con la captura de Ovidio, se ha eliminado una capa de impuestos, pero el lucrativo negocio del narcotráfico sigue sin verse afectado en gran medida. Ovidio se encuentra actualmente detenido en una prisión federal, mientras que su padre languidece en un centro de máxima seguridad de Colorado.
A pesar de su encarcelamiento, es probable que la influencia de Ovidio dentro del cártel persista. Las autoridades lo vigilan de cerca en la cárcel, pero los expertos creen que una vez que se incorpore a la población reclusa general, podría seguir orquestando las operaciones del cártel desde detrás de las rejas. Las brutales tácticas empleadas por los Chapitos, los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, son espeluznantes. Iván y Alfredo Guzmán Salazar, junto con sus secuaces, han convertido la violencia en un arte, utilizando métodos sádicos y aterradores. Sus acciones, detalladas en un reciente artículo del New York Post y respaldadas por una acusación del Departamento de Justicia, revelan un nivel de crueldad casi incomprensible. Iván Guzmán Salazar, a menudo considerado el heredero del cártel de Sinaloa, posee un rancho en Nabolato, Sinaloa. Este rancho no es solo un lujoso escondite, sino un lugar donde se desarrollan horrores inimaginables. Traficantes rivales, agentes de la ley que no cooperan e incluso miembros infieles del cártel son llevados aquí para ser interrogados. Estas sesiones a menudo se convierten en escenas sacadas directamente de una película de terror. Una de las revelaciones más impactantes de la acusación es que Iván y Alfredo Guzmán Salazar tenían tigres como mascotas en este rancho. Estos animales, majestuosos pero letales, no eran solo un espectáculo. A los rivales que se atrevían a cruzar los Chapitos, a veces se les daba de comer, vivos o muertos, a estos tigres. Este espantoso método de eliminación servía como escalofriante mensaje para cualquiera que se planteara traicionar al cártel. La idea de ser despedazado por un tigre es suficiente para infundir miedo incluso a los delincuentes más curtidos. Pero los tigres no eran las únicas herramientas de terror. Los sicarios del cártel, conocidos como ninis, estaban entrenados para la guerra urbana y el francotirador. Estos sicarios especialmente violentos llevaban a cabo sesiones de tortura que incluían el ahogamiento simulado y las descargas eléctricas. El waterboarding, un método que simula el ahogamiento, es conocido por su capacidad para doblegar incluso las voluntades más fuertes. Las víctimas son atadas a una tabla y se les vierte agua sobre la cara, haciéndoles sentir que se asfixian. Este método no solo es físicamente insoportable, sino también psicológicamente devastador. Las descargas eléctricas son otro método empleado por los ninis. Las víctimas son sometidas a descargas de alto voltaje que causan un dolor intenso y pueden provocar daños físicos y psicológicos a largo plazo. El uso de la descarga eléctrica está diseñado para extraer información de forma rápida y eficaz, dejando a la víctima en un estado de total indefensión. Un relato especialmente espeluznante de la acusación describe cómo un nini utilizó un sacacorchos para arrancarle un músculo a un agente de las Fuerzas Federales de Seguridad mexicanas y, a continuación, vertió chiles picantes en sus heridas abiertas y en su nariz. El dolor que produce un acto así es inimaginable, ya que combina la agonía física del músculo arrancado con la sensación de ardor de los chiles. Tras soportar tan atroz dolor, el agente fue abatido a tiros por Iván. Con este método de tortura, no se trata solo de extraer información, sino de enviar un mensaje. La brutalidad del acto sirve de advertencia a los demás sobre las consecuencias de traicionar al cártel. Con ello, pretendían transmitir el mensaje: no te cruces con el cártel o correrás la misma suerte. Esta táctica, conocida como limpieza, consiste en secuestrar, torturar y asesinar a narcotraficantes rivales y funcionarios del gobierno para hacerse con el control del tráfico de drogas en varias regiones de México. También utilizan la táctica del plato o plomo. Ofrecen dinero a cambio de cooperación, a menudo como mulas de la droga. Si se rechaza la oferta, las consecuencias son mortales. El cártel puede matar al hijo de la persona delante de ella, y si aún así se niega, la matan también. Este enfoque despiadado garantiza que la siguiente persona a la que se acuda tenga más probabilidades de acceder. A pesar de toda esta información y de las pruebas que aprendieron de su padre, Emma Coronel Aispuro ha afirmado que el Chapo que el público conoce y el Chapo que ella conoce son dos personas diferentes. Emma Coronel se sincera sobre el Chapo. Emma Coronel. Aispuro creció en el seno de una familia con profundas raíces en el estado mexicano de Durango, y sus primeros años de vida fueron una mezcla de las culturas estadounidense y mexicana. Su padre, Inés Coronel Barreras, era un conocido colaborador del cártel de Sinaloa, que más tarde desempeñaría un papel importante en su vida. Al crecer, Emma era conocida por su belleza y encanto, cualidades que acabarían llamando la atención de uno de los personajes más conocidos del mundo. A los 17 años, Emma asistió a una fiesta en un rancho en el año 2006. Allí conoció a Joaquín, el Chapo, Guzmán. El narcotraficante, 26 años mayor que ella, quedó prendado de ella al instante. Mientras Emma bailaba con su novio, el Chapo se fijó en ella y le sonrió coquetamente.
Esta sonrisa aparentemente inocente marcó el comienzo de una relación que cambiaría su vida para siempre. A pesar de la gran diferencia de edad, Emma se sintió atraída por el carisma y la confianza de El Chapo. Más tarde recordó que le inspiraba mucha confianza y que nunca perdía la calma, rasgos que le causaron una impresión duradera. Emma Coronel Aispuro y Joaquín El Chapo Guzmán se casaron el día en que Emma cumplía 18 años. Los medios de comunicación a menudo describen su boda como un acontecimiento fastuoso, lleno de políticos mexicanos de alto rango y extravagantes muestras de riqueza. Sin embargo, Emma siempre ha desmentido estas afirmaciones y ha dado una imagen muy distinta de su boda. Según Emma, su boda fue un acontecimiento modesto, al que solo asistió su familia y la gente del rancho donde se celebró la ceremonia. No hubo políticos ni celebraciones grandiosas, sino una simple reunión de seres queridos. Este marcado contraste entre los informes de los medios de comunicación y el relato de Emma pone de relieve el sensacionalismo que a menudo se asocia a sus vidas. El matrimonio de Emma con El Chapo no estuvo marcado por la opulencia. A pesar de estar casada con uno de los hombres más ricos del mundo, Emma afirma que El Chapo nunca la colmó de lujosos regalos. En cambio, fue su forma de hablar y su comportamiento amistoso lo que conquistó su corazón. No era un hombre que alardeara de su riqueza, sino que se ganaba a la gente con sus acciones y su capacidad para conectar con los demás. Su luna de miel fue igualmente discreta. Debido a la orden de detención internacional contra El Chapo, la pareja no viajó a ningún sitio. Este enfoque discreto de su relación fue un tema recurrente que Emma destacó en sus entrevistas. Describió a El Chapo como un hombre al que no le importaban las posesiones materiales ni los grandes gestos, sino que valoraba las relaciones genuinas y los placeres sencillos. La percepción pública de Joaquín, El Chapo Guzmán, suele estar dominada por su notoria reputación de despiadado capo de la droga. Sin embargo, las descripciones que Emma Coronel Aispuro hace de él como marido y padre ofrecen una imagen muy distinta. Según Emma, El Chapo era un compañero cariñoso y atento que siempre la hizo sentirse segura y valorada. Emma conoció a El Chapo cuando solo tenía 17 años y, a pesar de la gran diferencia de edad, se sintió atraída por su carisma y confianza. Lo describió como un hombre que nunca perdía la calma y siempre inspiraba confianza. Esta percepción se extendió a su matrimonio, en el que Emma descubrió que El Chapo era un marido cariñoso y comprensivo. No le gustaban los grandes gestos ni los regalos lujosos, sino que se ganaba su corazón con su genuina amabilidad y su forma de tratar a los que le rodeaban. Como padre, El Chapo era igual de devoto. Emma hablaba a menudo del profundo amor que sentía por sus dos hijas gemelas, nacidas en 2011. A pesar de su peligroso estilo de vida y su constante evasión de las fuerzas del orden, El Chapo dedicaba tiempo a su familia. Emma recordaba cómo jugaba con sus hijas y se aseguraba de que se sintieran queridas y protegidas. Esta faceta de El Chapo, a menudo oculta a la opinión pública, revelaba a un hombre que valoraba a su familia por encima de todo. Las experiencias de Emma en su relación estuvieron marcadas por una lealtad y una confianza inquebrantables. Estuvo al lado de El Chapo en sus numerosas batallas legales y fugas de prisión, manteniendo siempre su creencia en su inocencia. En las entrevistas, Emma expresaba a menudo su incredulidad ante las acusaciones contra su marido, insistiendo en que no era el criminal sanguinario que describían los medios de comunicación. Lo describía como un hombre corriente que actuaba como cualquier persona normal, comiendo de todo y sin preocuparse por las posesiones materiales. Los sentimientos de Emma en la relación eran complejos. Por un lado, admiraba la inteligencia y resistencia de El Chapo, cualidades que la atrajeron de él en primer lugar. Por otro, se enfrentaba a una presión y un escrutinio inmensos por su relación con él. A pesar de estas dificultades, Emma se mantuvo firme en su apoyo al Chapo, defendiéndolo a menudo de las duras acusaciones de los fiscales estadounidenses y mexicanos. Los problemas legales de Emma comenzaron a intensificarse tras la recaptura de El Chapo en febrero de 2014. Pero durante el juicio de su marido se mantuvo leal a él. Emma Coronel, que entonces solo tenía 29 años, permaneció al lado de su marido, Joaquín El Chapo Guzmán, con una lealtad inquebrantable durante su agotador juicio. Casi a diario, era una presencia silenciosa pero resuelta en la sala del tribunal, donde no solo se la implicó en ayudar a orquestar la dramática fuga de Guzmán en 2015 por un túnel de la prisión, sino que también se la confrontó con inquietantes pruebas de su infidelidad y brutalidad. A pesar de la gravedad de las acusaciones y del peso emocional de las revelaciones, Coronel se mantuvo firme. Los protocolos de seguridad impidieron que la pareja se hablara directamente, permitiendo solo miradas fugaces y sutiles saludos en la abarrotada sala. Sin embargo, incluso en esta limitada interacción, la profundidad de su conexión
era palpable. En una declaración pública, Coronel expresó su inquebrantable devoción por Guzmán. Todo lo que se discutió en el juicio sobre Joaquín, bueno y malo, no cambia en nada mi forma de pensar sobre él, escribió, dejando claro que su amor por él no había disminuido. No puedo vender otra versión de Joaquín, y aunque hace tiempo que no tenemos contacto, mi marido sabe cuánto le quiero y siempre contó, cuenta y contará conmigo. Su mensaje también daba las gracias al equipo jurídico de Guzmán, Jeffrey Lichtman, Eduardo Valarezo y William Purpura, que había trabajado en su defensa. A medida que el juicio se acercaba a su fin, con Guzmán enfrentándose a la posibilidad de cadena perpetua entre rejas, las palabras de Coronel sirvieron como un conmovedor recordatorio de la carga personal que el juicio había supuesto y del duradero vínculo entre ella y su marido, incluso ante la abrumadora adversidad. Así llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.